Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos atañe, porque a la vez que estamos hablando de educación, vamos a hablar de educación de las emociones. ¿Cómo se maneja usted ante una crisis? ¿Cómo se maneja usted ante una situación adversa o una situación favorable? Esto es cuestión de emociones. Y las emociones siempre hemos dicho que pues, pueden ser buenas o también pueden llevarnos a una situación de estrés. Pues vamos a hablar de ello en estos momentos con el maestro Juan Casillas. Él viene de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Quino. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, qué bueno que pudo estar con nosotros. Qué tema tan interesante, sí, claro, esto de la educación emocional. Pero para entrar en materia, hagamos una observación. Educación emocional e inteligencia emocional. ¿Estamos hablando de lo mismo? Básicamente están ligadas, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Ajá. Educación emocional referimos a la formación actitudinal, o sea, nos referimos a cómo manejar las emociones ante diferentes situaciones, tanto personal como en las relaciones sociales. Y a inteligencia emocional ya nos referimos a tu personalidad, o sea, cómo te formaron en tu educación emocional para saber manejar la emoción. No sé si una es formación y la otra ya es tu intelecto. Es actuación, por decirlo de alguna forma. Tu inteligencia para poder actuar ante una situación. La otra te forma, tanto a niños, personas, individuos para poder manejar tanto relaciones sociales e individuales. La otra es tú cómo actúas. Por ejemplo, un ejemplo así muy casero, muy coloquial. Cuando las mamás, y yo creo que la mayoría nos hemos referido a que este niño o este marido que tengo es de mecha corta. ¿Esto quiere decir que no educó sus emociones? Pues mire, las emociones pueden ser también por aspectos genéticos, o sea, es decir, podemos nacer con ellas y también pueden ser aprendidas en el resto de tu vida. Entonces, es ahí cuando, por ejemplo, puede ser que las emociones, como dice, no hubo una buena educación de emociones en esa fecha, o bien puede ser aspectos como que ya lo traiga verdaderamente de familia, pues. O sea, pueden ser muchas las variantes, ¿no?, que pueden surgir en el resto de su vida. Cuando una persona tiene un problema, por ejemplo, con alguien y tiene un temperamento fuerte, eso quiere decir que esa persona no sabe controlar la emoción. ¿Sí? No sabe cómo actuar ante esa situación, porque muchas veces llegamos hasta la ira, pues. Claro. Sí, como me comentaba. Por eso es necesario educarlas. Por eso es mucho educarlas, y es cuando viene tanto educarte tú como educar con las relaciones sociales. Este término de educación emocional, ¿estamos hablando de un término nuevo en educación o desde cuándo se viene aplicando? Básicamente ya existía desde ciertos tiempos, pero ahorita se ha empezado a aplicar más, porque nuestra educación tradicional hablaba mucho sobre lo que es la formación del intelecto, ¿sí? Pero ya ahora en la educación actual vinimos entrando el término educación emocional, que cuando ya hablamos de que somos mente, cuerpo y alma, ¿no? Que aquí, por ejemplo, que no solamente educamos la cuestión de nuestro cerebro, sino también educamos nuestro corazón, ¿no?, como dice Zubiri, porque es parte nuestra, o mejor dicho, nuestra alma o nuestras emociones, las tenemos que educar para poder lograr el intelecto. Es cuando ahora se empezó a utilizar porque se busca como una herramienta para lograr el aprendizaje, pues. Entonces, esto es un conjunto de diferentes disciplinas. De diferentes disciplinas. Me imagino como la psicología, la pedagogía. Sí, ahí en la educación pues intervinieron lo que es la psicología, que también ahí fue, me imagino que han escuchado mucho el término de inteligencias múltiples. O por ejemplo, en este caso ya las inteligencias múltiples se apoyan de la educación emocional porque habla de la inteligencia intrapersonal, ¿sí me explico? Que ya es la cuestión de cómo actúas a la intra y la intro, ¿no? De, por ejemplo, cómo actúas con los demás y cómo actúas hacia ti mismo, pues, qué tipo de, cómo reaccionas, pues. Ustedes saben que somos individuos muy diferentes, ¿no? Cada uno tiene su temperamento, cada una tiene su actitud, pero
hay maneras para poder convivir y para poder lograr un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, maestro, en esto de la inteligencia emocional, podemos, si lo tuviéramos que graficar, sería así como la columna vertebral de todas las inteligencias. Para poder tener una inteligencia, pues no sé, Sí. cualquier tipo, la inteligencia emocional es la que nos va a regir. Sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Una vez un maestro ahí de nuestra querida universidad me dijo, vende más la actitud que un título, me dijeron. Una vez me dijeron esta frase. Fíjense, me quedó muy grabada, ¿no? Cuando yo era estudiante. Ahí fue cuando yo entendí que si no te educas en emociones, no vas a poder trabajar en ningún lado. Es necesario porque si vas a ir a trabajar a una empresa o vas a hacer una empresa, vas a tratar con gente. Y si vas a tratar con personas, tienes que saber cómo tratarlas o cómo trabajar. Tanto de cuando tú eres trabajador o como cuando tú eres un líder, pues. Y ahora voy a hablar para esas personas que quieren estudiar otras disciplinas, como puede ser música, puede ser artes. Necesitamos también, no solamente la cuestión empresarial, no, también yo necesito formarme en esa área de la sensibilidad y también en la área de cómo yo voy a tratar al semejante para poder llegar a mi objetivo. Y obviamente también algo muy importante, y quiero acentuarlo, si tú quieres lograr un objetivo o una meta, necesitas tener una buena educación emocional, porque muchas veces dentro de la vida, en el ser humano, en nuestro desarrollo humano, vamos a tener etapas de tristeza, etapas de felicidad, etapas muy fuertes en las cuales tenemos que pasar, y es ahí cuando yo tengo que saber cómo confrontarlas para que no me desvíe de mis objetivos. Maestro, hablando de objetivos, esto pues va encaminado, como ya lo hemos venido comentando y recapitulado, sería a ser mejores y a tener una intercomunicación con nuestros semejantes de calidad. ¿Verdad? Sería más o menos, más o menos el objetivo de la inteligencia emocional, a grosso modo, he de decirlo. Pero, ¿cómo aplicarla en el salón de clases si tenemos 20, 30 niños tan disímbolo uno del otro? Aquí hay, bueno, yo siempre lo he dicho, hay varias, pero la más importante es tú como docente, cómo actúas ante los alumnos, más si son niños. Porque si tú eres un niño, le gritas a un niño o tienes alguna cuestión, vamos a decir así, tú lo que tú haces es tener una actitud negativa con el niño, los demás niños lo van a ver y lo van a observar porque lo van a ver como algo normal o como algo cotidiano. Y dije usted eso, ahorita nuestros docentes están muy preparados en cuestiones de psicología para no sacar o explayar ese tipo de actitudes. Pero el lenguaje corporal que también se capta, pues. Es muy importante. Sí, porque yo le podría decir un sinfín de dinámicas para la educación emocional, ¿no? En este caso, de formar en lo que es la afectividad, el trabajo en equipo, el respeto, es decir, que está ligado a los valores, ¿no? Porque es el tú cómo trabajas tu temperamento, cómo trabajas con los demás para poder lograr objetivos, pues, ¿no? Pero si tú no te formas en ti, o sea, es decir, el comportamiento personal que tienes frente a los niños. Digo niños porque la plasticidad cerebral es más fuerte en los niños. Los primeros años son cruciales para que un niño tenga un aprendizaje, vamos a decir así, más definido, pues. Entonces es ahí cuando tú como docente, si en una clase actúas mal, vienes enojada, porque si vienes enojada, el niño lo va a ver como que la maestra también viene enojada. O la maestra también, que también somos seres humanos, ¿no? Nosotros los maestros y sinceramente pues es normal que nos enojemos, pero hay que saber en qué partes debemos de hacerlos, ¿no? O cómo debemos de trabajar con los niños. Eso es una de las principales vertientes, el saber tu ejemplo o tu testimonio que tienes con el niño en el salón de clases. Porque el niño, más si son muy chiquititos de preescolar, lo van a jalar mucho así, muy fuerte en el cual pueden seguir tu ejemplo. Otra de ellas pues son las actividades que normalmente hacemos en clase. Hacemos actividades de trabajo en equipo, que por ejemplo trabajan lo que es la tolerancia. ¿Sí? La tolerancia para poder trabajar entre ellos, trabajan el respeto, trabajan lo que es las emociones que son en relaciones personales. Hay otro tipo de dinámicas que actúan directamente a tu ser,
¿no? Ahorita no me voy a meter un poquito con los pilares de la educación, pero son importantes. Obviamente es el todo de nuestra educación. Claro. Y obviamente el pilar del aprender ser y el aprender a ser están ligados a la educación emocional. De hecho, todos, ¿no? Pero más esos. Entonces, es ahí cuando también tenemos que trabajar en dinámicas o actividades que forjan nuestro proceso interior. O sea, yo que quiero, o sea, ahí ya va lo siguiente, ¿qué es lo que quiero en mi vida? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo afrontar mi tristeza, mi enojo, mi felicidad, mis diferentes emociones que pueden surgir para yo poder seguir con metas y logros, ¿no? O sea, todos son actividades que deben de ir, pues son muchísimas, ¿no? Pero deben de ser actividades en equipo, que trabajen la relación, actividades que trabajen el ser de la persona, el individuo, y tú también como docente sepas tú cómo comportarte hacia el alumno, porque el alumno lo va a jalar, pues todo como ve, ¿no? Esto no es nuevo en la enseñanza de los futuros docentes frente a grupo, es algo que se venía dando. Pero, ¿por qué en estos momentos escuchamos hablar tanto de educación emocional? Hacemos una pausa. Claro. Ahora que regresemos, platicamos de esto más a fondo. Quédese con nosotros. Estamos hablando de educación emocional con el maestro Juan Casillas de la Universidad Quino. Maestro, entonces, cuéntenos, ¿por qué en este momento se establece este tipo de educación y cómo es que los nuevos docentes, o sea, quienes se están preparando pues, para ir en las aulas, lo están tomando? Ahorita, pues ustedes saben lo del nuevo modelo educativo, ¿no? Que ahorita se está trabajando, se trabaja lo que es la cuestión emocional también, ¿sí? Entonces, ahorita los docentes pues están trabajando con ello porque pues no solamente se busca que el alumno aprenda la cuestión no solamente se busca la cuestión de que aprenda términos o conocimientos, sino también aprenda cómo manejar las emociones para poder llegar a ese conocimiento. Sí, por eso se busca. Anteriormente, la educación se basaba más que todo, o sea, estamos hablando ya de una educación tradicional. La educación tradicional nos manejaba mucho la cuestión de aprende, y te lo tiene muy mecánica la educación, ¿no? Muy mecánica, pero nunca llegamos llegamos más que todo a una educación como un aprendizaje a corto plazo, ¿no? Y entonces entiendes que si tú trabajas, vamos a decirlo así, si tú aprendes de una manera, o sea, que te guste, te motive. Dinámica. Sea dinámica, sea feliz. O sea, yo siempre lo he dicho, el aprendizaje se aprende más con amor, si a ti te gusta, si a ti te satisface el aprender. Entonces, si tú hablas de educación emocional, le agarras amor, no solamente lo ves como el lado de que me lo tengo que aprender y ya, sino le ves el uso, ves el por qué te gusta y también te da alegría pues el aprenderlo. Y también tratan de ver el lado de que no solamente sea te enseño, veas una diapositiva, sino también nos metemos con cuestiones dinámicas. O sea, el calorcito de la enseñanza, pues mientras usted está hablando yo estaba recordando la tonadita de las tablas, por ejemplo, de cómo nos aprendimos las tablas, hasta con el cantito aquel de un 2 por 2, 4, y hasta la fecha no sabemos las tablas. Sí, aquí, por ejemplo, tratas de la educación emocional, no solamente trata de trabajar en la alegría del alumno, pues que lo disfrute. Es por eso que ahora tratamos de hacer, los docentes tratamos de hacer actividades que, vamos a decir, que contribuyan a que el alumno, vamos a suponer que el alumno también lo disfrute, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, me ha tocado ver en clases de inglés que los maestros utilizan mucho la grabadora, utilizan mucho la música, utilizan mucho material didáctico. Yo admiro, la verdad, mucho a los maestros de inglés, porque la verdad, pues la enseñanza de otra lengua, pues es algo impresionante. Entonces ahí cuando ellos, pues imagínense hablar todo el día en inglés y los muchachos, que la verdad para muchos se les dificulta el aprendizaje de inglés, y yo creo que ahí un factor es cuando ahí puede actuar la educación emocional, que hacer que lo disfrute.
hacer que le vea una necesidad, el que él le produzca felicidad el aprender inglés. Y muchos dicen, no, pues es que a mí no me entra el inglés, no me entra. Algo ha de haber pasado para que tú digas no te entre el inglés o no te funcione. Ajá. Y así como se aprenden conceptos básicos con la educación emocional, pues también se aprenden valores. Sí, los valores. Si nosotros hablamos de valores, obviamente valores es diferente de educación emocional. En educación emocional nos vemos el trabajo del temperamento, el trabajo, por ejemplo, de cómo tú formar las actitudes ante situaciones de la vida personales y en equipo. Pero los valores ya son conceptos como respeto, amistad, me explico, diferentes valores que surgen que son necesarios para la formación del individuo. Pero para que haya, por ejemplo, una amistad, que estamos hablando de un valor, el valor de la amistad, una amistad sólida, necesita haber una educación emocional también sólida. Sí. Porque así pues no nos vamos a enojar con la amiga o con el amigo porque tiene otra amiga u otro amigo al que busca más o quiere más, como decimos. Sí, o nos vamos con el que más utilizamos en la educación, el respeto. El respeto. Si tú no sabes el saber tolerar, o no le voy a poner tolerar, el saber tú controlar, el saber decir, no, esto yo no lo puedo decir o no es el momento indicado. Es parte de tu educación emocional porque te molesta muchas veces. Muchos somos de que, ay, es que me lo dijo a mí, es que tuve este problema o me siento así. Y cuando en realidad eso simplemente es otra persona. Es otra persona que tiene su educación, trae sus valores, trae otra manera de pensar. Y muchas veces es ahí cuando yo como educación emocional tengo que aprender a entender o tengo que aprender a que él es así y que aún así yo tengo que tenerle respeto y trabajar. Pues. Y no es que no lo acepte o si lo acepte, aquí es simplemente el saber trabajar con los demás. O sea, el aprender a ser una persona respetuosa, el ser una persona tolerante, el saber una persona a trabajar en equipo. Es ahí cuando actúa la educación emocional. Y aquí estamos viendo que ahorita la educación es involucrar padres de familia, docentes, sociedad en general. ¿Cómo se involucra al padre de familia? Aquí es muy importante, ¿no? Nosotros, el alumno, aquí algo muy, muy importante, no le podemos echar la carga siempre al docente, ¿no? Desde el niño, desde muy pequeño, está aprendiendo. Desde pequeñito, desde que nace el niño ya está aprendiendo. Entonces, esos primeros años pues los tiene el papá, obviamente. Entonces, ahí es cuando el niño capta, siempre los primeros años de edad, los primeros 5 años del niño, ahí el niño capta la mayor información que va a ser, como comenté ahorita, determinante para su vida. Ahí el papá, todo lo que el papá le enseñe va a ser determinante, que lo va a mostrar en el aula. Entonces ahí ya le tiene que dar seguimiento al docente. Y el docente sí apoya en la formación y todo, pero una cosa es como dice el docente, es que aquí se porta así, pero en la casa se porta así. Es porque el niño ya trae aprendido algo, que sabe cómo actuar en la escuela y sabe cómo actuar en la casa. Entonces ahí debe de haber un equipo muy grande. El saber manejar esa educación emocional en el niño cuando está en la escuela y darle seguimiento con el papá. De decirle, fíjese que aquí el niño muestra una actitud negativa, yo hago esto y esto y esto con él, le voy a pedir que en la casa se siga. Se capacita también al padre de familia. Sí, obviamente. Ajá, hay escuelas que manejan las escuelas para padres, que la verdad son un gran proyecto, que yo siempre lo he dicho, porque no solamente el trabajo queda a manos del docente, queda a manos del padre de familia. Pero sí, la verdad, si a mí me dijeran un consejo, es crucial los primeros años de vida para que el niño tenga un aprendizaje determinante en esto de la educación emocional. Ahí es muy fuerte. Él ahí aprende actitudes, él aprende, por ejemplo, la cuestión del respeto, ve cuestiones de temperamento, porque él puede ver, si ve a su mamá, por ejemplo, pasa mucho esto, que su mamá se enoja con el papá o le grita o algo, él lo va a ver como algo normal. ¿Me explico? Y lo mismo hace poco recuerdo que, bueno, en otro programa hablamos un poquito ¿se acuerda? Sobre el juego. Sobre el juego.
me acordé mucho de que los juguetes o algo, por ejemplo, el ver que una persona tenga armas, el niño lo ve como un juguete, como algo normal, un arma. Sí, y entonces dicen, no, y entonces cuando crece lo sigue viendo normal y es ahí cuando hay problemas, pues me explico. Lo mismo pasa en la educación emocional. Si yo formo al niño con como no lo educo en saber manejar sus emociones, ¿sí? Lo va a ver ya después como algo normal y va a hacer lo que quiera cuando sea un adulto. Entonces es ahí cuando lo tenemos que encarrilar, ¿no? En las etapas del niño, de las que habla mucho Piaget, hay una etapa en la que el niño, todo es mío. El niño son mis juguetes, es mi mamá, es mi papá. Se vuelve muy, muy egocéntrico, pues, el niño. Entonces, aquí, ¿cuándo dejamos que pase esa etapa y luego retomamos lo de la educación emocional o cuándo comenzamos en casa a formarla? Sí, porque una cosa es una etapa, ¿no? La etapa, en este caso, pues si el niño se está trabajando en esta etapa, en la etapa en la que yo todo es mío, todo así lo quiero, o es así, sí, pero de cierta manera también se tiene que apoyar un poco en también saberlo, cómo entender que también tiene que compartir, pues. Una cosa es que vive una etapa, pero otra cosa es que se quede en la etapa. Okay. ¿Sí? Entonces, dejamos que viva la etapa sí, como pero tal. hay que trabajar en eso. Pues, pero hay que irle fomentando. Sí, hay que irle fomentando cosas. porque tiene que entender, que dicen, no, que lo va a aprender cuando sea grande. Pues hay personas, le digo, que siguen siendo egocéntricas. Le dicen, no directamente de prestar cosas, pero sí en cuestiones profesionales, vamos a ponerle así, de que yo tengo que ser el mejor, yo tengo que, aunque te pisotee a ti, me explico, y que viene desde niño eso. ¿Sí? Entonces yo voy viendo esa etapa de que yo tengo que ser el mejor, aunque yo te pisotee, cuando en realidad muchas veces, yo siempre lo he dicho, también tiene que ver la educación que tenemos. Fíjate, perdone que me meta un poco al otro tema, pero se me vino a la mente esto. Muchas veces nos forman para ser el mejor, sin importar las circunstancias. Que fue un enfoque que tuvieron las universidades no hace muchos años. Sí, entonces de ser el mejor, cuando en realidad tenemos que formar en ser mejores para sí mismo. Todos somos diferentes, todos somos diferentes, pero cada quien es mejor a su manera, a su estilo. Y obviamente si estás hablando de ser mejor, tienes que también, sin tratar de opacar o de afectar al otro, pues, ¿sí? Y es ahí cuando entramos un poco con la educación emocional. Hay que formar siempre a los niños en ser mejores. Si vas a ser, y muchas veces dices, voy a ser mejor que tú, o voy a ser mejor que tú. Muchas veces no son las mismas condiciones, porque no, es como quererle enseñar a los niños de todo iguales. Cuando cada niño es visual, kinestésico, etc. Lo mismo pasa, es que yo voy a ser el mejor, a lo mejor tú tienes más condiciones que otros, pues. Yo siempre lo he dicho, tenemos que aprender a ser mejores para uno mismo, ¿no? Para yo crecer a mí mismo, en mi propia formación, pues. Y en eso es lo que afecta del niño. Tú debes de ser el mejor, les dicen, pero muchas veces tratando de ser el mejor se vuelven egocéntricos. Yo soy el mejor y no me importan los demás. No, debes de ser mejor, pero también en conjunto. Mejor persona. Mejor persona, mejor en tu trabajo, pero no afectando a los demás. Ayuda a los demás también para que ellos crezcan, porque si tú creces, los demás van a crecer. Sí. Maestro, hasta ahorita nos hemos enfocado en el niño, pues en el infante. El adulto, ¿cómo se aplica o cómo aprende el adulto, alguien que ya es profesionista, que ya salió de las aulas, cómo educarse en esto de la educación emocional? Ahí, mire, sí, yo siendo sincero, sí, obviamente también al adulto se le puede trabajar. Es un poco más difícil, ¿no? Porque estás hablando de una persona que ya tiene muchos aprendizajes, que ya tiene, vamos a decir así... Formado el carácter. Formado el carácter, gracias. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es tratar de dirigir más el carácter, pero con otro tipo de actividades, ¿no? Con actividades... El adulto aprende más por lo que verdaderamente él necesita. Al niño tú se lo das, el niño lo va a aprender, pero al adulto ya es consciente.
El alumno ya te dice, si me va a servir, lo voy a aprender. Si no, no lo voy a aprender. Entonces tienes que trabajar en ese carácter con cosas que realmente a él le funcionen, con lo que le gusta. Pero es factible, pues, es factible. Educarnos en este terreno. Es, por ejemplo, si tú vas a trabajar con una persona, con no sé, un abogado, un arquitecto, tienes que trabajarlo directamente en su área, ese aprendizaje de educación emocional. Es un abogado, ¿cómo vas a trabajar con un cliente? Es un arquitecto, ¿cómo te vas a dirigir al momento de dar una propuesta de la elaboración de alguna estructura? Etcétera. Igual yo como docente, si yo le hablo a un docente, ¿cómo me va a servir esa educación para mí como persona? Y para, o sea, en las relaciones personales, llámese con la pareja, llámese con los hijos, con la familia, y cómo me va a servir para en mi área como maestro. Eso es a lo que voy, pues, algo que hemos manejado mucho en la universidad es que si el adulto aprende más por lo que verdaderamente él requiere o necesita. Y ahí tienes que tú que trabajar esa cuestión emocional. Okay. Pero se puede, pues. Claro, sí todos se puede. Somos factibles. Sí, obviamente no es tanto como el niño, ¿no? Pero sí se puede, pues. Todavía tenemos remedio alguno. Sí, claro, sí se puede trabajar, obviamente. Y también tenemos que tener, porque hay la disposición, fíjese que yo pensaba que era más difícil en un niño que en un adulto. Y es más difícil en un adulto. Sí, porque el adulto te puede decir sí, ahí en su casa, ¿no? Y es ahí cuando uno se afecta. Maestro, pues un tema sumamente interesante y que pues todavía hay muchas cosas que hablar de esto, pero el tiempo se nos terminó. Pues muchísimas gracias, maestro. De nada, para servirle, ya sabe, y pues ahí quedó a la orden. Gracias. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí en Televisión Educativa para poner otro tema a la luz. Mientras tanto, pues trabajemos en lo de la educación emocional para tener una inteligencia emocional sana. Yeah.